Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de rozamiento y ya mismo te leo el enunciado. Se deja solo al bloque A en reposo sobre la mesa y se la inclina lentamente. Hallar el máximo valor del ángulo que podrá formar con la horizontal sin que A comience a deslizarse. Si habiendo fijado ese ángulo se rompe el equilibrio, hallar con qué aceleración deslizará el bloque. Bien, este ejercicio es continuación del anterior que también hicimos el video. Acá te muestro el esquemita, a ver si lo recordás. Ahí teníamos un bloque apoyado en una mesa horizontal y se tiraba de él con una soga a través de una polea y con un balde que íbamos llenando de arena. ¿Lo recordás? Con ese dispositivo habíamos hallado los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el bloque A y la superficie de la mesa que nos daban 0,6 y 0,2. Bien, en este ejercicio nos proponen otra dinámica. Vamos a sacar la polea, el balde, la cuerda y solamente dejamos apoyado el bloque A sobre la mesa y la vamos inclinando suavemente. Y observamos que a medida que aumenta la inclinación no pasa nada hasta llegar a un punto en el que el bloque A comienza a deslizar. Eso es lo que nos cuentan. Como todo ejercicio de dinámica, todo arranca con un diagrama de cuerpo libre. Entonces, sobre el bloque A tenemos su peso, lo voy a llamar peso A para conectarnos con el ejercicio anterior. La fuerza de apoyo entre la mesa y el bloque, que acá voy a llamar normal, porque además es perpendicular a la mesa, y la fuerza de rozamiento. Además, consigné el sistema de referencia con el que vamos a trabajar, XY, X paralelo a la superficie de la mesa e Y perpendicular a la misma. En base a ese sistema de referencia vamos a tener que descomponer la fuerza peso. Así aparecen peso A en la dirección X y peso A en la dirección Y. Y las ecuaciones de Newton nos dirán peso A en la dirección X menos el rozamiento igual a la masa de A por su aceleración. Y en el eje Y tendremos normal menos peso A en la dirección Y igual a 0. A esta altura del partido me imagino que ya sos experto en descomposición de fuerzas, entonces debes coincidir conmigo que peso A en la dirección X es igual a peso de A por el seno de alfa. Y peso de A en la dirección Y es igual a peso de A por coseno de alfa. Bien, analicemos un poquito el ejercicio que enfrentamos. ¿Cuánto valdría el peso en la dirección X si la mesa no estuviese inclinada? O, dicho de otra manera, aunque parezca ridículo, si el ángulo de inclinación valiese 0. La fuerza valdría 0. Fíjate, la misma ecuación lo dice. Peso de A en X es igual a peso de A por seno de alfa. El seno de 0 vale 0. Entonces la fuerza del peso en la dirección X valdría 0. Pero más allá de la cuenta, es algo muy intuitivo. Vayámonos a otro extremo. ¿Cuánto valdría la fuerza peso en la dirección X si el ángulo de inclinación fuese 90 grados? Es lógico que ahí el peso en X es igual al peso de A. O sea, creció a medida que fue inclinando la mesa, creció desde 0 hasta el valor peso. Bien, o sea que al inclinar la mesa lo que uno hace es hacer crecer la componente X del peso. A medida que vamos inclinando, vemos que pese a que crece la fuerza peso X, el bloque no se mueve. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la fuerza de rozamiento también crece. Crece en la misma medida en que va creciendo la componente X del peso. Fíjate que al inclinar la mesa, lo que estamos haciendo es, una vez más,
recorrer la gráfica que describe la fuerza de rozamiento en función de la fuerza de tracción. La fuerza de tracción es la que intenta mover el cuerpo y a la que se opone el rozamiento. En este caso, la fuerza de tracción es la componente X del peso. Bien, entonces el experimento lo que nos propone es inclinar la mesa hasta que se pone en movimiento el cuerpo, hasta que se rompe el equilibrio. Bien, no lo hagamos. Hagamos el experimento, pero detengámonos un microsegundo antes de que se rompa el equilibrio. Ya estamos ahí en el límite, pero todavía no se rompió el equilibrio, pero estamos en el límite. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones de Newton en ese caso? Bueno, van a quedar así. La componente X del peso menos el rozamiento estático máximo igual a 0. Todavía estamos en la situación estática. La normal menos la componente Y del peso también igual a 0. Y por último, el rozamiento estático máximo es igual al mu estático por la normal. Con esas tres ecuaciones, más la de la descomposición de la fuerza-peso, tenés que llegar de modo rápido, directo, sencillo, fácil a esta relación. Tangente de alfa igual a mu estático. Si no te sale ese desarrollo en menos de un minuto, podés recurrir al sitio donde está este mismo ejercicio en forma escrita y ahí lo tenés. Es muy, pero muy sencillo. Hacé stop y calculalo y volvé. Bueno, en este caso nos dan el valor del coeficiente estático y a partir de él tenemos que calcular alfa. Es muy sencillo. Hacemos la función inversa de la tangente y obtenemos alfa igual a 31 grados. Fíjate que lo que describe el enunciado es un método practiquísimo y fácil de medir coeficientes de rozamiento. Apoyás dos cuerpos cualesquiera, los inclinás y cuando aparece el deslizamiento tomás nota de ese ángulo. ¿Cómo se miden los ángulos? No me digas con el transportador. Eso es en la escuela. En el taller mecánico los medís con un instrumento que se llama goniómetro. Bien, tomás ese valor, con la calculadora pones tangente de ese valor de ángulo y ahí obtenés el coeficiente de rozamiento. Bien, pasemos a la parte dinámica. Estamos en el mismo límite, o sea, un microsegundo después. El ángulo sigue siendo el mismo. A partir de ahí tenemos que averiguar cuál es la aceleración con la que desciende el bloque A sobre la mesa. Se transforman un poquito las ecuaciones de Newton. ¿Cómo quedan ahora? El peso en X menos el rozamiento ahora dinámico igual a la masa de A por su aceleración. En el eje Y no hay cambios. Normal menos peso A en la dirección Y igual a 0. Y ahora tenemos rozamiento dinámico igual a mu dinámico por la normal. Y ahora tenemos esas tres ecuaciones, también muy pero muy sencillas, de donde la aceleración es igual a G por el seno de alfa menos mu dinámico por el coseno de alfa. Metemos los datos numéricos en esta ecuación y la aceleración será igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado por 0,514 menos 0,2, el mu dinámico, por 0,857. De donde la aceleración del bloque descendiendo con su rozamiento dinámico va a ser igual a 3,43 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, con este ejercicio se completa el anterior, ambos muy interesantes, ambos nos obligan a recorrer esa parte de la teoría de la fuerza de rozamiento, que es el gráfico que viste, y nos enseña a trabajar con esas situaciones
en principio complicadas que son los límites. Te agradezco la atención y sin más que agregar para este ejercicio, me despido hasta el próximo video.